Señores, buenas noches. Amigos, el momento de la entrevista hoy con una socióloga dedicada, una bella dama. A ver, Marianita. Amigos, gracias por seguirnos, gracias por permitirnos entrar a sus dispositivos y a sus hogares. Hoy, antes de iniciar nuestra entrevista con la socióloga, profesora universitaria Isabel Pereira, bienvenida. Gracias. Queremos, por supuesto, dedicar unas palabras sensibles a nuestro querido Roland Carreño y toda su familia por la sensible pérdida de su abuelita, una mujer que ya había alcanzado 92 años de edad. Estaba bastante delicada de salud y, por supuesto, bueno, a esa edad pues enfrentar cuadros delicados es difícil. Y también se murió Servando García Ponce, hermano de Antonio, famoso, militante del Partido Comunista. Después fundaron Vanguardia Unitaria, después, bueno, fueron parte del MBR y estaban pues con lo que llaman el proceso. Pues a sus familiares y amigos pues nos toma sentido pues. Bueno, dicho esto, es evidente que conviene comenzar a revisar el contexto sociopolítico actual de nuestro país. Hemos estado detallando para ustedes... Contexto sociopolítico. Contexto sociopolítico. Bueno, porque hemos estado revisando con ustedes y para ustedes el relato y el retrato de los casos a manera de fotografía, casi como si tuviésemos la ocasión de hacer una encuesta cada día de lo que ha ocurrido. Pero viéndolo en macro, por supuesto, y por eso está usted hoy con nosotros, yo quisiera iniciar nuestra conversación, profesora, pidiéndole su opinión acerca de cómo es un país que está gobernado por personas de tan dudosa credibilidad moral, cuando bandas armadas, etcétera, y estos fenómenos que ya conocemos como los colectivos, tienen poder, se reúnen, se juntan con el gobierno para luego ser desacreditados. Pero la lectura quizás general es cómo se gobierna un país desde la falta de credibilidad moral. Bueno, yo diría que no es solo la falta de credibilidad moral, sino que nosotros estamos en un momento, cuando se examinan ejemplos históricos, por ejemplo, Italia en el tiempo del fascismo, de Mussolini, cuando vemos casos como el de Camboya, como lo que Unión Soviética, uno ve cosas muy parecidas a las que están ocurriendo en Venezuela. En Italia estos grupos o colectivos se llamaban squadri y eran esos grupos de gente de la sociedad civiles, armados, siempre identificados con algún tipo de símbolo, la franela negra, la franela parda, la franela roja, o sea, grupos armados cuyo gran objetivo era instalar el terror en la sociedad. Entonces nosotros estamos ahorita, yo diría que el ser humano es el único que repite los errores muchas veces. Lo que está pasando en Venezuela, cuando uno se devuelve la historia, uno ve, bueno, pero 20 años en Italia sufrieron el fascismo y el fascismo se parece mucho a esto, a este gobierno. ¿Qué es el fascismo? Porque ahí siempre hay una aplicación equivocada de esa idea. El fascismo es montar la sociedad de control total, la sociedad donde no hay ningún espacio de libertad. Entonces nosotros aquí en Venezuela estamos asistiendo a algo que de forma muy callada y silenciosa, que es lo que llaman el montaje del Estado comunal totalitario. Entonces eso ocurre como un río que corre por debajo, mientras en la superficie hay muchos eventos. Hay asesinatos, hay muertes, hay muchísimas cosas que nos tienen día a día en vilo. Pero por debajo lo que está ocurriendo es que el montaje de ese Estado totalitario fascista está siendo apuntalado paso a paso. Las leyes o toda la arquitectura jurídica ya está lista. Los poderes están siendo concedidos. Incluso han llegado al descaro de que se le acaba de conceder a las comunas una posibilidad de que ellos reciban dólares para importar y exportar. Entonces, cuando uno se dé cuenta, yo siempre lo estoy diciendo, que un día vamos a amanecer y ese monstruo lo vamos a tener enfrente con todos los poderes, porque ya dejaría de ser el Estado paralelo. Sería el verdadero controlador del poder, con una voz única, con un partido único, con unas leyes que pueden ir contra la Constitución, pero ahí están y está siendo aprobada. Y con todas las instituciones totalmente en estado de pérdida total de su autonomía. Podemos decir que en Venezuela ya las instituciones, en lugar de incentivar crecimiento, desarrollo, bienestar, todo lo contrario. Profesora, fíjese,
la naturaleza del chavismo, por su vocación popular, los hizo en un momento recurrir para defender la revolución, sobre todo después del 11 de abril, el paro, todo eso, lo hizo recurrir a la búsqueda de quien los defendiera, bajo el esquema ese de Fidel, de armar el pueblo y los círculos y los grupetes y las comunas y qué sé yo, fueron a la búsqueda de cómo, sobre todo, estos, ¿cómo se llama? Áreas de defensa, que llaman ellos, ¿cómo se llaman? Comités de defensa. No, las áreas esas que las áreas estratégicas, las zonas de seguridad. Cubrir eso, entonces empezaron a planificar los barrios y hay gente que me cuenta a mí que el edificio ese que estaba en la entrada de la Urdaneta, el grandote, que era un barrio en sí mismo, que escucharon decir al propio Chávez, no, déjalo ahí, que eso no sirve para cualquier hora, esa gente va a defender. La Torre David. Y entonces estos círculos, Linarrón, cuando uno busca la génesis, yo recuerdo a Alfredo Peña, una vez que yo lo fui a visitar en la alcaldía, y alrededor de la Plaza Bolívar, había una gente que vivía, que le pagaban, llegaban con una bolsa, le daban plata y hamburguesas y cosas, sí, cuyo oficio era para defenderle. Sí, la Plaza Bolívar, ¿recuerdas cuando fue a la Roma una vez que le metieron un peñoso? Bueno, porque ellos andaban cuidándose de que cada vez que la oposición dice que hay una marcha, ellos sacan otro, entonces andan cuidando de eso. Pero en la búsqueda de defender la revolución y con el cuento de armar el pueblo, se tropezaron o generaron una relación con las realidades que habían en nuestros barrios, que no solo hay gente buena y trabajadora, también había gente perversa, dedicado al consumo, a la venta de drogas, a los atracos, a todo. Eso está en nuestra sociedad. Y ese es el problema de hoy. Y esos círculos, muchos de ellos se contaminaron o estaban integrados por gente que venía de esas áreas, que con el cuento, la pasión por la revolución, como no, en una primera parte, sirvieron para todo esto que ocurrió en el país. Y eran múltiples las denuncias de cómo estos colectivos agredían a los factores opositores cada vez que podían. Yo me acuerdo una vez que en Katia, que ADEP hizo un acto por alguna cancha y hasta tiros le cayeron de los bloques. Y era esa relación rara entre el chavismo y la cosa amponil. Pero tú sabes que esa relación no es tan rara. Porque cuando tú, por ejemplo, examinas lo que pasó en Italia, tú te das cuenta que luego que los squadri aterrorizaron a los italianos, apedreaban a la gente, mataban y no eran condenados, o sea, impunidad total, todos los desastres que podían haber hecho. El mismo Mussolini, al tomar el poder, se ve obligado a enfrentarles la policía a ellos y desbaratarlos. Sí, así es. Y eso ocurre en todos estos intentos de montaje de estados totalitarios, que luego que se da la primera avanzada, que la avanzada es, bueno, ¿cómo llegamos al poder? Bueno, tenemos que establecer algún sistema que controlen totalmente la ciudadanía. Aquí no hay espacio para que la gente hable, aquí no hay periódico, aquí no hay nada. Entonces, luego que alcanzan el control total, entonces esos grupos empiezan a molestar. Y eso es lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Pero yo diría que hay algo quizás más de fondo en todos estos análisis. Porque el gobierno, sí es verdad que armó e impulsó todos estos colectivos, todos estos movimientos, pero hizo algo peor. Que es esa famosa frase que cuando le preguntan a cualquiera, pero ¿verdad y es cierto que el gobierno, este gobierno revolucionario, le ha dedicado muchos recursos a los pobres? Ha invertido muchos en los pobres. Y resulta que esa es la mentira más grande que podemos nosotros encontrar. Vea este titular, casi 8 millones de venezolanos no pueden comprar la canasta básica. Es decir, que todo eso de que se había disminuido la pobreza y toda la inflación y el desabastecimiento y la crisis económica se lo llevó por el Bueno, medio. pero ahí me estoy refiriendo a eso que llaman el gasto social. ¿Qué es el gasto social? Aquella porción de los recursos fiscales que dentro de los presupuestos nacionales se dedican a los servicios más importantes, la salud, la educación, la seguridad, la vialidad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, este gobierno, y todavía la misma gente de oposición lo repite, bueno, hay que reconocer que el gobierno lo ha hecho. Después de habernos metido nosotros a estudiar, a desentrañar todas las cifras, nos damos cuenta que de la gran estafa que se ha cometido contra los venezolanos. Porque en realidad sí hubo una dedicación de recursos muy grande, porque claro, también tenías un petróleo a $100, que no eran $8 de caldera, tenías muchísimo más recursos, pero ¿a qué los dedicaste? Supuestamente ese gasto social, o esos recursos que eran para resolver los problemas de los venezolanos, mejor educación, mejores hospitales, ¿verdad?, se dedicaron a la construcción de lo que se llaman los parasistemas.
Entonces, estos parasistemas, tanto en salud, en educación, en alimentación, hoy están haciendo aguas. Usted lo llama el Estado paralelo, la construcción. Bueno, fíjate que ya... de todo este sistema que no era el formal, sino el que ellos... Pero ya hoy, yo en reunión con profesores universitarios, el profesor me dice, pero es que hoy el parasistema somos nosotros. El parasistema somos la red de universidades nacionales. En lo que se ha hecho con las universidades nacionales, porque las universidades nacionales tenían que desaparecer porque chocan frontalmente contra el Estado comunal. Si el Estado comunal es el control total y la desaparición de las instituciones, tú no puedes tener unas universidades que hablan, que son heterogéneas, que tú opinas, que tú tienes libertades. Eso no puede existir. Entonces, todo el proceso de destruir las universidades paso a paso, que hoy lo estamos viendo, nunca les conceden más del 30% del presupuesto que le piden. Los salarios de los profesores son de miseria. El 10% de lo que te gana un profesor en Colombia. Los profesores de Venezuela se están yendo para Bolivia y para Ecuador. Una cosa que uno lo sorprende, a Bolivia y Ecuador sí, porque allá ganan 80 veces más de lo que pueden ganar aquí. Usted sabe que a raíz de todos estos lamentables sucesos del homicidio, el doble homicidio, en el caso de Robert Serra, y de estas características tan extrañas de la incursión del 6CPC en el caso de los colectivos, todos nos hemos preguntado, sobre todo los periodistas, ¿qué le pasó al hombre nuevo que Chávez prometía? Porque esta escolta de Robert Serra, que está involucrado en su homicidio, o presuntamente involucrado en su homicidio, porque hasta que no se compruebe su culpabilidad es presunto, tiene 21 años. Ese muchacho es un niño de la revolución. En este tiempo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con ese hombre nuevo? ¿Cómo es ese hombre nuevo que está completamente sometido a un discurso a todas luces violento, a unas condiciones hostiles que no le permiten comprarse una casa, que no tiene sueldo suficiente para sobrevivir a la crisis económica que enfrenta este país y que está totalmente sometido además al nivel de hostilidad de la población armada, bandas armadas, la gente se defiende con un arma? Ahora eso es un gran tema en este país, porque entonces ahora todo el mundo el que tenga un arma en su casa tiene que irlo a entregar, porque así no se puede defender, porque además eso mismo lo ha dicho el ministro. Bueno, ese mito del hombre nuevo, que es muy propio del montaje de estas utopías totalitarias, es esa aspiración de que tú puedes, para decir la palabra, fabricar una persona humana como tú quieras. Tú la diseñas y tú la preparas. Eso significa que el resto de la humanidad, que somos imperfectos, heterogéneos, cojos, tuertos, todo lo que somos nosotros, tiene prácticamente que desaparecer. Entonces el mito del hombre nuevo o el hombre de mármol, que también ha sido llamado así, es esa ilusión de que tú puedes construir una persona humana fuera de lo que es lo humano en sí mismo, porque lo humano no es más que una posibilidad de ser. O sea, tú eres una posibilidad de ser en el sentido que tú moralmente puedes decidir, puedes escoger. Yo puedo escoger entre el bien y el mal, yo puedo escoger ser deshonesta o puedo decidir moralmente ser honesta. Esas son mis decisiones, porque eso es lo esencial del ser humano. El ser humano no es más que una posibilidad que está ahí, que puede educarse, que puede crecer, que puede mejorar, pero también lo contrario, que puede empeorarse. Esta degeneración que vemos, ¿qué tanto tiene que ver con el discurso político y con el modelo? Bueno, porque es la aspiración totalitaria, utópica. Las utopías en general son criminales. Siempre tenemos una versión romántica de que es una utopía, qué bello, rosada. No, las utopías son criminales. Porque ¿qué son las utopías? El intento de sacarte lo que tú tienes por dentro y de meterte una cosa prefabricada. Es como que si tú eres una persona que tiene un cassette, te lo saca y te ponen otro. Uy, pues porque me da la gana. No es usted muy pesimista, porque si yo soy el cielo es una cosa bonita y es una utopía también para los que no crean. Pues, no es una utopía, es una aspiración. Una cosa es una utopía, que te la impongan, utopía, un lugar, a una aspiración. Yo aspiro a ir al cielo, yo voy a portarme bien porque moralmente voy a ser lo más constructiva que pueda, porque yo aspiro soy cristiana y aspiro a una vida posterior mejor. Pero las utopías no. La utopía es el fascismo es utópico. El marxismo es utópico. El marxismo es la utopía desde abajo, desde la clase obrera, y el fascismo era la utopía que venía desde las clases medias, del funcionariado corporativizado,
Entonces, ambas son formas de destruir. La primera cosa que destruyen las utopías es al ser humano. Párese un momentico ahí. Fíjese usted cómo la revolución, los pobres, bueno, vemos en el Guaire gente viviendo en la calle. No solo son las cifras que dicen que 8 millones de venezolanos no pueden comprar la canasta básica, sino que es verdad que estamos cada día más empobrecidos. Pero no solo eso, sino que esa realidad que las que iban a cambiar, que los pobres eran protagonistas, etcétera, que todo el gobierno para los pobres, ha generado en una nueva clase social que lo que llamó con la boliburguesía, y que en la Carta de Jordania está descrito como 5 grandes grupos de chavismo que manejan una bola de plata, que compran canales, que compran lo que les da la gana, que inclusive un señor de eso en Estados Unidos tiene un caballo que llaman Inclusion Social, para burlarse de los pobres. Inclusión social. Ha generado esta cosa morfa, que es que estos grupos que dirigen el Estado, que funcionan a billetazo limpio. Pero es que todo nombre de los pobres, Kiko, pero viven es como así ricos. en todos los modelos estos de implantación de regímenes totalitarios. Los que llaman los aparatos del Estado se convierten en la gran maquinaria social. Fuera del Estado no existe nada. Aquí, por ejemplo, se expropia una empresa y los trabajadores se contentan. Bueno, ahora la empresa, como nos dijeron, va a ser nuestra. Mentira. Ninguna de las 2.500 empresas expropiadas ha pasado a manos del Estado. El Estado comienza a concentrar el poder. El Estado es todo. El Estado se infla. ¿Quién controla? ¿Quién ejerce controla? ¿Y a nombre de quién se ejercen los controles? ¿Qué es lo que se cuida? O sea, ¿quién está, en el caso del gasto público, quién controla hacia dónde van los recursos fiscales que recibe el Estado venezolano? ¿Quién controla cuánto se gasta en la misión vivienda? O sea, ¿quién controla? O sea, ¿cuál es el presupuesto de educación? ¿Cómo se controla eso? Porque hoy en día la mayor parte del gasto, sobre todo en la parte social, se da a través de estructuras parafiscales. Es decir, grandes bolsas de dinero que no las controla nadie. Yo hago con eso lo que me da la gana. En todas las utopías, en todos los estados totalitarios se generan los boliburgueses. ¿Quiénes son? Los que están cerca del poder, los que tienen relaciones con el poder y comienzan a recibir todos esos beneficios de una sociedad que crea un nuevo tipo de desigualdad. Porque entonces no es la desigualdad porque yo me eduqué, yo soy doctora y tú no eres doctor y yo gano más dinero. No, no es esa desigualdad. Ay, doctora, lamento decirle que como ustedes no creen en las utopías, le tocó el mundo real y mire, este señor Esa campanita me la pones. es que él le va a hacer una pregunta, que Mariana, voy a voltear para allá. Este es un invitado impuesto por el dueño del canal. El dueño del canal puso, señor, aquí porque se empató con la hija. Ah, Y la hija caramba. como, No, pero está bien anotado, querido. No le haga caso. O sea, como dice el otro Kiko. ¡No me simpatizas! Bueno, realmente para nosotros es un placer, profesora, tenerla acá. Sobre todo porque usted es profesora, yo también soy profesor. Yo también he estudiado en Harvard, en Hansi, en Herbert, en Oxford, en Off-On. Eso es nuevo. Sí. Eso de ayer para hoy. Bueno, realmente para nosotros es un placer tenerla. Sobre todo porque se ve que usted maneja muy bien todo el concepto que a nosotros nos preocupa tanto del fascismo. Dios Ese mío. fascismo nos preocupa bárbaramente. ¿Por qué nos preocupa? Porque tú no eres fascista. Exactamente, yo no sé qué hace así. Así me gusta, profesor. Así me gusta. que él es usted sea- peor. No diga eso, por favor. Entonces, claro, nosotros estamos viendo que hay una problemática dentro de todo este problema. Un problema muy problemático. Hay una problemática dentro del problema, sí, yo lo reconozco. Y el problema es que vivimos un problema a diario, problematizado totalmente. Totalmente. A mí me contaron, y por cierto, fue una nieta suya, me contó que el otro día... Eso es mentira. No es mentira. No es mentira, yo tenía que decirlo. Yo no soy chismoso. Bueno, queremos que le diga usted a las cámaras de televisión, de verdad, profesora, entre Juan Gabriel y Rafael, ¿cuál de los dos es más machito? Uy, esa es la pregunta más difícil que me que ha él hecho es en los últimos homofóbico, 20 él es años. homofóbico. En los 20 años me No han soy hecho una ningún pregunta. homofóbico, no diga eso. Bueno, Yo yo te estoy haciendo una ¿cuál le pregunta. gusta prefiero a más? Juan Gabriel. A Como Gabriel. Juan Gabriel no hay nadie. Ah, Es el sí. mejor. Qué bueno. Yo cada vez que estoy en una fiesta de la familia y bebo, al rato empiezo a decir, Juan hasta que Gabriel. te conocí, Hasta que te no conocí. te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor.
Las canciones son bellas, ¿no? Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Gracias, profe, por acompañarnos. Bueno, espero que las ideitas